Muy buenas, premiados y premiadas. Hoy venimos con una nueva videocrítica, en este caso una película que incuestionablemente podríamos calificarla como uno de los fenómenos de taquilla del año y, por qué no decirlo, guión, una de las películas polémicas del año. Vamos a hablar evidentemente de Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Entiendo que muchos de vosotros ya estaréis familiarizados con todo el ruido que ha acontecido alrededor de esta película. Recordamos, esta película fue rodada hace 4 años, cuando un Fox estaba independizada de Disney. Al final llega la adquisición, pandemia y se queda en un cajón. Sus responsables buscan distribución de la misma. Al final, después, entiendo yo, de haber sido rechazada por plataformas de streaming como Netflix, creo que lo han comentado, aterriza en una distribuidora católica, ¿de acuerdo? De su nombre no engaña, Angels Films, para que la saque para adelante y que pueda verse en salas. Y aquí empieza todos los ruidos habidos y por haber. En primer lugar, hay que recordar que la película está basado en hechos reales en el exagente de Seguridad Nacional Tim Ballard, que se hizo activista y se ha dedicado a rescatar a niños del tráfico sexual. Evidentemente, ante dicha coyuntura, seas del color político que seas o el lado que seas, cualquier persona con un mínimo de catadura moral no puede poner reservas o estar en contra del tema en sí, de fondo. Es una de las cosas más horribles, deznables, asquerosas, y hay que perseguir y luchar, como es el tráfico sexual de menores. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, hasta aquí podrías decir, ostras, Manus, ¿cuál ha sido el problema si están tocando un tema tan noble? Pues el problema nace de cómo se va gestando el ruido alrededor de la película para que se acabe convirtiendo en el fenómeno de taquilla incuestionable que os estaba mencionando al principio. Sobra mencionar que entre los productores está Eduardo Verástegui, un ex actor, bueno, también es actor, qué demonios, de hecho participa aquí, es uno de los intérpretes, productor mexicano, que antes hacía telenovelas y que es una figura relevante en México y muy simpatizante de la rama más conservadora. Es amigo de Trump y ha hecho declaraciones evidentemente en la línea más conservadora posible. Por lo tanto, estamos hablando de una película auspiciada en la mayoría de los casos por gente que tiene relaciones con la derecha o la extrema derecha, ¿de acuerdo? Y empiezan aquí entonces a surgir pues el ruido. Tuve un amigo, no voy a deciros quién, que participó en campañas de marketing, ¿de acuerdo? Como si fuera un trabajo más de un partido muy conservador, y en España sabéis cuál me refiero, que es Vox, que me dijo algunas de las formas de marketing para llegar a una gran audiencia, en este caso a posibles votantes. Y si lo pienso en frío de lo que me dijo en su momento, se puede aplicar las mismas reglas que se utilizó en el marketing de un partido político como Vox en la campaña de promoción de una película como esta. Vamos a decir cuáles son esos pasos y creo que más de uno os llamará la atención si los vamos analizando uno por uno. Evidentemente tienes que tener algo diferencial, algo que clamorosamente nos haya tocado. Evidentemente es el tema de fondo que habíamos analizado, el tráfico sexual de menores, un tipo de tema que no se ha tratado mucho en Hollywood. Por lo tanto, ya a partir de la base de ser un tema escabroso que evidentemente pocas veces, por los motivos que sean, no se han tratado o han tenido poca cobertura. Y cuando son, pues son en una línea bastante más mainstream, tipo la última de Rambo, para que la gente me entienda. Luego, evidentemente, tienes que partir de la base de que tienes que generar una publicidad a la contra. Y aquí es donde empieza, para mí, el mérito de marketing, pero que moralmente puedo considerar que es discutible, de los responsables de Sound of Freedom, en concreto de Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, solamente con su nombre, si haces una búsqueda en internet, te puedes encontrar declaraciones que casualmente en abril de este año, previamente al estreno, tocando un tema delicado como es el tráfico sexual de menores, es decir, buscar y capturar, recuperar a los niños y capturar y castigar a los pedófilos, pues tuvo las declaraciones a todas luces que creo que cada uno de vosotros la juzguéis. Como por ejemplo, sin duda la homosexualidad está vinculada con la pedofilia. Vale. No sé ni por dónde coger esta sentencia. Pero evidentemente el efecto que causa es buscar ese punto que es buscar la publicidad a la contra. He dicho de otra manera, que digamos que los del otro lado, eso es lo que viene a ser un populismo de manual, hablen de ti atacándote, por lo tanto tú te ofendes y tú, por lo tanto, ya puedes coger la condición de que casi una persona que está diciendo la verdad y la quieren callar. Por lo tanto, evidentemente, eso genera ruido gratuito que te está generando, por así decirlo, la bandada contraria, a la vez que tú estás creciendo en fieles.
Si analizamos ese tipo de frases u otras, muy propias también del lado más conservador de Estados Unidos, los que de la Iglesia, etcétera, a todas luces, igual que yo puedo comentar que el tema del que habla la película, el tema uno, me parece loable, me parece censurable en todos los aspectos que una persona diga lo que dijo este señor, ¿de acuerdo? Y lo estoy diciendo de la manera más suave posible. Luego otro punto, evidentemente, es ser odiado por los grandes medios. Entonces, una buena forma es, como ya he dicho, fidelizar a medios pequeños, youtubers, bloggers, gente que está al margen, pero que tiene cierta relevancia dentro de las ramas conservadoras, que pueden hasta comprar, por así decirlo, teorías conspiranoicas como de la Canon. Si bien es cierto que esta película no tiene que ver nada con la Canon, pero los que siguen las teorías conspiratorias de la Canon la han abrazado como un éxito. Y ese ha sido fundamentalmente algunos de los factores que han llevado a Son of Freedom, convertirse en el éxito de la rama más conservadora de Estados Unidos. Un canto a la libertad auspiciada por gente que, bajo mi punto de vista, son del todo censurables. Pero es verdad que cuando yo he hecho un análisis de los canales que más han dado literalmente la turra, porque es verdad que eso también en redes pasa mucho, repites una idea como si fuera un mantra una vez y otra, por absurda que sea, que al final va a llegar a gente. Pues ahí viene lo del tema de que es la película que los progres no quieren que veas. Entonces le han dado a esta película un halo de, por así decirlo, de misticismo, de película prohibida, que luego cuando vas a ver la misma no se corresponde con la realidad. Dicho de otra manera, ha habido más ruido fuera y encima con publicidad, muchas veces gratuita, y luego a la contra de gente que evidentemente ya por los responsables que habían detrás de la misma no querían que se viera, pues le han hecho, digamos, la promoción. Aunque hablen de mal de ti, hablan, sería un poco el resumen. Luego también es llamativo, pues eso, pues que una campaña muy bien orquestada ha salido gente pues denunciando pues la trata de menores como Mel Gibson, que al final ha resultado que sí que es productor de la película, aunque no está acreditado. Alejandro Sanz y evidentemente el propio Eduardo Verástegui, el que dice que los homosexuales están relacionados directamente con la pedofilia. Entonces, la gente de la Canon y Trump han abrazado esta película como un hito de la extrema derecha. Y evidentemente llega la película. También es verdad que otro acto diferencial es que el método de la venta de entradas es llamativo, ya no solamente ir y comprar tu entrada, sino que tú podías ir a la página web y con el código QR que te daban al final de las películas, podías, digamos, regalar entradas. Entonces también no ha estado carente de polémica cómo se ha llegado al éxito de la película. Si bien es cierto que su director ha dicho que eso no será más de un 10% de los 180 millones de dólares que ha recaudado la película. Hay que recordar que el director no quería hacer una película política, lo ha dicho hasta la saciedad, y que en cierta manera no se hace responsable de las declaraciones o dónde van a los meetings su protagonista, Jim Cazabel, La Pasión de Cristo, o el propio Verástegui. Y eso también hay que cogerlo entre alfileres. Al final son tus compañeros de trabajo y tus socios a la hora de tirar adelante una película. Él dice que no es una película política. Per se, si la ves, no. Pero tus responsables sí que han querido que lo sea. Y en Cazabel, evidentemente, pues también forma parte tiene una ideología que está muy, pues, pro-Trump, en contra antiabortista, contra el colectivo LGTBI, etcétera. O sea, quiero decir, aquí el caldo de cultivo era total y absoluto. Pero ahora, claro, también le hicieron la faena en Estados Unidos diciendo es una mala película, tal. La realidad ahora viene con que es propiamente la crítica. Yo, una vez que voy a verla, censurando a gran parte del ideario de la gente que hay detrás de ella, lo que queda es un thriller, pues que la verdad es que no está mal, no es una mala película. Hay que decir que, basarse en la vida de Tim Ballard, lo que hace el director, desde el guión, es ir de lo macro a lo micro. En vez de centrarse, y lo mencionan en una red en la cual el protagonista se va dando cuenta que es una protagonista que fundamentalmente se dedica a atrapar a pedófilos, de que tiene que atacar la raíz del problema, que es dónde están esos niños que nunca vuelven a aparecer. Y se centra la película de una forma, creo, inteligente en dos. Dicho de otra manera, es una manera de conseguir de poner cara al tráfico infantil. Y eso es un acierto en cierta manera. Igual de la misma manera que es poner cara de toda la gente que lucha contra el tráfico sexual de menores o el tráfico sexual infantil en el protagonista Tim Ballard, interpretado por Jim Cazabel. Evidentemente, Jim Cazabel, hay que decir que
También te lo dejan claro, aunque no lo subrayan, eso que es súper católico, tiene una familia súper numerosa, pero tiene el peor trabajo del mundo y ve las mayores atrocidades. Por lo tanto, aunque no seas tú partidario del ideario, que ya sabes que hay detrás de la película, no, es muy difícil que no empatices con un tío que va a dedicar parte de su vida, o prácticamente 24/7, a luchar algo que es ultra condenable. Entonces, por ahí, claro que puedes empatizar. Ayuda mucho, en cierta manera, que la primera parte, sin subrayar, haya visto en la fotografía una sobriedad y un constante esfuerzo de hacer la película más grande de lo que es su presupuesto. Te puede retrotraer a películas como por ejemplo Sicario de Denis Villeneuve, si bien es cierto que no tiene la pericia a la hora de componer planos ni de profundizar en el guión que tiene el director canadiense. Y aquí, pero es lo suficientemente ágil la narración para que te tenga atrapado, ya que la película te deja claro que es la búsqueda de dos menores que te muestran cómo los secuestran al inicio de la película. Con un héroe, que por cierto, esto de los héroes proamericanos, eso no solamente lo ha hecho la derecha, se lleva haciendo en Hollywood, tanto de un lado a otro, en miles y miles de películas, por lo tanto por ahí no te va a sorprender Sound of Freedom. Pues la primera parte sí que es cierto que podríamos decir que es muy episódica la película, y eso por otro lado es unas cosas que tienen el debe. La primera parte, por ejemplo, los primeros 35-40 minutos, que es el secuestro, y la presentación de nuestro héroe, me parecen modélicas, porque yo creo que hace una generación de meterte en la cabeza, sin subrayar demasiado, del protagonista, del por qué decide dar un paso adelante y irse, por ejemplo, a Colombia. La primera parte está muy bien llevada, muy bien llevada. Y para mí es la mejor de la película. El problema es que al ser la característica de ser episódica y demasiado, esto por ejemplo en una serie se podría haber desarrollado a personajes secundarios que aparecen sobre todo en la segunda trama, destacando a un aliado improbable como es la araña, que la verdad es que está muy bien. Pero entran y salen diferentes personajes y creo que faltan minutos que en una serie como por ejemplo Narcos sí que se hubiera podido realizar. Luego también hay que dejar claro que luego la tercera parte, que es por así decirlo, sin hacer spoilers, digamos otro rescate, ¿de acuerdo? Es la parte de acción que, por ejemplo, resolvía mejor Denis Villeneuve en Sicario. Y también recordar que es que daba profundidad más allá y capas que esta película no tiene por ningún lado. Esta película va a lo que va, directita al pie, y siempre con la clara mentalidad de concienciarte y que estés al lado de sus protagonistas por el tema tan delicado que se está tratando. Los niños que, por ejemplo, las interpretaciones y las selecciones de los chavales tienen un papelón delante, la verdad, y cumplen más que de sobra. La verdad es que están extraordinarios. Y Jim Caviezel, la verdad, pese a que te pueda generar simpatías o no, puedes empatizar totalmente con él. Y notas en esa mirada que ya pudimos ver en La Pasión de Cristo, en la delgada línea roja, que tiene el peso del mundo sobre sus hombros constantemente, y es un hombre con una misión. Muy en la línea, por así decirlo, de los héroes de Michael Mann, tío de pocas palabras, ultra profesional y que llegará hasta el final, cueste lo que cueste. Claro que evidentemente con el tema que está tratando la película, joder, es que es muy difícil que no empatices, vamos a ser claros. Y creo que se resuelve con cierta gracia. Es una gran película, una muy buena película en absoluto. Se resiente mucho en su nudo y se puede hacer hasta cuesta arriba porque falta desarrollo y puede ser hasta atropellado. Y en el tercer acto se ven las carencias de presupuesto a la hora de, por ejemplo, llegar a la acción, porque esto no deja de ser, aparte de una película de denuncia, o según fuera panfletaria, a todas luces, también quiere ser un entretenimiento. Y ahí al final, pues la película cojea. Queda al final una película apañada, normalita, y que sí que tengo muy claro que es que si no se hubiera generado todo el ruido, pues no hubiera tenido el éxito que ha tenido. Pero eso no hay que quitar, evidentemente, que hay un esfuerzo en la fotografía, en el apartado técnico, en las interpretaciones, hacer un thriller modélico de 3 estrellas. Quizá más de uno pensando, evidentemente, que yo, que no soy de la corriente, ni de esos youtubers que de repente dicen, hijo de puta, sacan agendas, o alguna tía que solo habla de lo woke, que no sabe hablar, pues debía de cargarme la película. Es que no te la puedes cargar, bajo mi punto de vista. Cumple con los parámetros de sobra y todo el ruido que hay fuera es fuera. En la película prácticamente no lo vais a encontrar. Sí, de claro. Vale, sí que es verdad que en la cámara puedes ver ese punto de casi ver santo al protagonista, pero que no. Al final las referencias religiosas, al final me debe que sea un hombre de fe, me da igual qué partido vote, al final es un tío que hace su trabajo. Luego, evidentemente, cuando ves un poco el devenir del protagonista, que ya se quiere meter en política y ya la están metiendo en escándalos, que veremos si son ciertos o no, para eso está la justicia, y que Eduardo Verástegui, pues, y está recogiendo firmas hasta en cines, porque se quiere presentar como
candidato a la presidencia mexicana independiente, ¿de acuerdo? De forma independiente y necesita 950.000 firmas, pues claro que hay un claro sello político, intención política, que me hace siempre arquear la ceja ante este tipo de propuestas por el ruido que han generado de fondo. No estoy a favor de la gente que hay detrás de esta película, no comparto su ideario, es más, en algunos puntos me resultan asquerosos, repugnantes, pero soy lo suficientemente maduro para no estar haciendo 19 vídeos acusando a Progress, poniéndolos en mi contra para que me generen visibilidad, para que vuelva esos puntos de marketing que os he comentado, que al final, a corto plazo, dan éxito. Ahí tenéis los números de auténticos anormales, que la verdad es que les cuesta juntar sujeto, verbo y predicado, pero ahí están, pero que a la larga al final se quedan simplemente en haters descerebrados. Y lo que sí que es cierto es que algunos son muy peligrosos, pero no me puedo cargar la película. Es una película de un 5,5, un 5,7, 5,8, por lo tanto, 3 estrellas. Que seas quizá para lo que muchos llaman progre, no significa que no tengas, digamos, la madurez para analizar una película y, pese a ser conocedor del todo el ruido que hemos comentado, dejarlo fuera. Una película correcta, con un apartado técnico dentro de las limitaciones presupuestarias que está bien, con problemas de ritmo, que como suele pasar siempre en este tipo de cintas, en la gran mayoría, que cumple y que evidentemente, pues, aunque a veces con demasiado melodrama, te da la sensación de que podría haber sido algo mucho más grande, pero para lo que está muy bien. 3 estrellitas y pues poco más que decir, premiados y premiadas. Ahora me encantaría que compartierais conmigo en la caja de comentarios qué os ha parecido la película y sobre todo me encantaría que hablarais de la película. ¿De acuerdo? Bueno, y si queréis decirme que soy un progre asqueroso, pues podéis ponerlo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa. Yo siempre seré mejor que los que dicen eso. Si os quiere, y seguid yendo al cine.